Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hacer un periscopio más entretenido. He puesto dos de los cuadros que a lo largo de estos últimos meses he ido mostrándoos, uno de los cuales me gusta mucho, sencillamente estoy muy satisfecho de él, y hablaremos de él. Antes, simplemente comentar qué quiere decir esto de movimiento, 7 jaques, poscapitalismo capitalista. Movimiento. ¿Por qué le llamamos movimiento? Porque quiere diferenciarse seriamente de lo que son los partidos políticos que funcionan por el mundo pésimamente. Igual me da hablar del Partido Republicano y el Partido Demócrata americanos, dos partidos con unos candidatos a los que no quiere nadie en Estados Unidos, que hablar de los partidos alemanes o de los partidos españoles. Hablar del Partido Popular Español simplemente produce casi repugnancia, pero hablar del Partido Socialismo Obrero Español produce exactamente lo mismo. Pero me es igual hablar de los partidos de España, de Estados Unidos, que de los partidos de Rusia, que del Partido Confucionista Chino. Me es completamente indiferente. Los partidos políticos funcionaron en el siglo XX como un medio de tener interlocutores, por decirlo de alguna manera, que nos representaban y que teóricamente debían defender nuestros intereses. Al final se han convertido los partidos, muchos de ellos en verdaderas cuevas de ladrones, cuando no es mucho peor, cuevas de vividores que no sirven para nada y que no valen para la política. Movimiento 7 jaques. 7 es un número mágico de la Biblia y nos permite, para cada problema, para cada solución, encontrar 7 aspectos diferentes que lo caracterizan. Los jaques, a todo el que le gusta el ajedrez, sabrá que es una estrategia a veces de defensa, a veces de ataque. Seguramente el ajedrez es lo más interesante que ha producido la humanidad en cuanto a juegos en que dos personas aisladas delante de un tablero toman decisiones para conseguir terminar con el jaque mate al rey del contrario. Poscapitalismo, una palabra mágica en los tiempos que corren. Como siempre, no hay nada más interesante que hablar de poscapitalismo con jóvenes que ni saben qué es el poscapitalismo, ni saben qué es el capitalismo, ni saben qué es el neoliberalismo, ni han aprendido absolutamente nada de lo que está pasando en este mundo, y lo que es más triste, no se dan cuenta que incluso siendo jóvenes, la tecnología ha avanzado tanto que pueden ser viejos antes que los abuelos que dicen ellos que os están hablando. Y no hablo en broma. Esta es la realidad. Pero no obstante, por fin aparece un jovencito que dice que respeta a los mayores. Fantástico. Pues bien, de lo que se trata de utilizar una aplicación como Periscope es compensar de alguna forma las estupideces que se dicen en las televisiones ya a punto de desaparecer. Y no solo en las televisiones, sino en la prensa escrita, las radios, etcétera, etcétera. La gente no acaba de entender qué está pasando en estos momentos en el mundo, y como no lo entienden, pues lo que deberían hacer es intentar comprender lo que vamos a intentar explicarles. Decimos que hablamos de poscapitalismo capitalista, y os decimos también muchas veces que el capitalismo es algo que ha durado durante 250 años y no ha sido por casualidad.
Insisto que estamos intentando formar e informar. Y una vez formado e informar, le vamos a tratar de decir a la gente cómo debe actuar. Cómo debe actuar. Estos pobrecicos desgraciados que de vez en cuando intervienen y al final todo lo convierten en seso de impotentes, la verdad es que ahí están y desgraciadamente algo hemos debido hacer mal para tener tanto inepto entre gente joven cuando deberíamos tenerlos algo mejor formados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decía que vamos a hablar de poscapitalismo capitalista, dando por descontado que es lo que condiciona nuestra forma de vivir en estos instantes. He dicho muchas veces que el capitalismo es el conjunto del sistema social, demográfico, económico, cultural e ideológico donde una sociedad desarrollada funciona por medio del mercado y de la propiedad privada. La gente es tan boba que se pregunta por quién votamos. Estamos diciendo que hablamos de movimientos. Hablamos de movimiento porque no creemos en ningún partido político, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Partido Demócrata Americano, ni los Ciudadanos de la Mierda, ni tan siquiera la gente de Podemos. ¿Por qué? Porque en el fondo han entrado haciendo un salto que no merecía la pena hacerlo, que era pasar del movimiento 15M, de las mareas que se produjeron el 15J en España, de toda aquella serie de movimientos que tenían lógica en el contexto en el que vivimos y que sin embargo se las saltaron de un plumazo, entrando a formar parte de un régimen que no funciona, que está acabado, que está en descomposición y que para más INRI tiene al frente un presidente corrupto al frente del partido más corrupto de España en estos momentos. Por lo tanto, sigamos hablando de dónde nos encontramos y de hacia dónde queremos ir, al menos desde el movimiento Siete Jaques, que lo planteamos para todo el mundo por descontado. He dicho ya pues lo que es el capitalismo, algo muy fuerte que ha durado 250 años. Al final, su última variante, el neoliberalismo, ha cometido más errores de los que nadie con sentido común pudiera imaginar. Y por lo tanto ha abierto una gran brecha y de ahí que el capitalismo está en sus horas más bajas por bastante diferencia. Decía que en el capitalismo se incluyen los estados, las empresas, todo tipo de mercados. Vosotros estaréis más acostumbrados a los mercados de alimentación, a los mercados de materias primas, mercados de acciones, mercados de deuda. Todo eso forma parte del capitalismo. Pero también se incluyen bandas criminales, partidos corruptos como el PP, redes de poder secreta, analistas y economistas corruptos, periodistas comprados, políticos y sindicalistas comprados y sobre todo cosas tan variadas como pueden ser y que forman parte del capitalismo, pues las rebajas de los grandes almacenes, ¿por qué no? El capitalismo es, como os he dicho muchas veces, un organismo que nace, crece, se reproduce, comete fallos, comete errores y muere. Creemos sencillamente que el capitalismo en estos momentos está muriendo. El capitalismo, por desgracia, a pesar de los pesares, a pesar de sus dificultades, es incontrolable. Nadie, ni los gobiernos, ni los individuos, ni tan siquiera Estados Unidos, China, Rusia, que tienen los mayores medios de defensa y de ataque en estos momentos, controlan el capitalismo. El capitalismo es incontrolable. El capitalismo aprende y cambia y se adapta una y otra vez a lo largo de los últimos 250 años. Nadie de los que han defendido o atacado al capitalismo entiende cómo ha podido durar tanto. Y sin embargo, ahí está. Como decía, el capitalismo se adapta y aprende y muta, y a veces lo hace lentamente o a veces salta por encima de lo saltable y de repente te lo encuentras otra vez mangoneando el mundo de arriba abajo. Decía que el capitalismo tiene instinto de supervivencia y como tiene instinto de supervivencia impulsa los cambios.
Lo que pasa que a veces se puede pasar en ello. Los cambios tecnológicos que ha provocado el capitalismo en los últimos tiempos son impresionantes, tanto en el campo de la información como el de la producción alimentaria, como en el control de la natalidad, como el de la salud global. Incluso el capitalismo ha desarrollado una capacidad de conocimiento para la sociedad humana como ningún otro sistema había conseguido a lo largo de los últimos 10.000 años de antigüedad que conocemos más o menos del mundo. Pero, como os decía, el capitalismo ha cometido también sus fallos. Y es que al desarrollar estas nuevas tecnologías, al desarrollar las ciencias del conocimiento ligadas a la información, a la comunicación, a las tecnologías de las redes, se ha encontrado con que ese capitalismo ya no es compatible con todas estas tecnologías. El capitalismo que tenía como objetivo el conseguir beneficios, en estos momentos está generando un gran problema a empresarios de todo tipo y variedad, porque sencillamente no saben cómo conseguir beneficio de las inversiones que realizan. Y este es el momento en el que algunos avanzados, empezaron a pensar que el capitalismo, las ciencias del conocimiento, todas estas nuevas tecnologías de alguna manera podían ayudar a conseguir que el capitalismo mutara, pero no ha sido así. El capitalismo da la impresión de haber llegado a sus límites y está encontrando serias dificultades para mutar en estos momentos. Bien, esto han sido alabanzas del capitalismo hasta hace unos años, en los que ha generado tal cantidad de problemas que en estos momentos prácticamente es imposible que pueda supervivir. Bien, el neoliberalismo es lo que podríamos llamar la cuarta fase del capitalismo a lo largo de los últimos 250 años. El neoliberalismo ha cometido verdaderas salvajadas. Se ha cargado a los sindicatos, aunque estos parece que no quieren enterarse de que ya no merece la pena que intenten defender nada ni a nadie como no sea a ellos mismos, que es lo que en realidad es lo único que hacen en estos momentos. Pero, igual que se ha cargado al sindicalismo, se ha cargado a las organizaciones empresariales. El neoliberalismo no las necesita ni las quiere para nada, porque solo entorpecen su labor, por decirlo de alguna manera. El neoliberalismo, al crear tecnologías como la 3D, los tratamientos de datos en una escala que nunca fue capaz de conseguir nadie y que fue en el fondo la base de que la planificación socialista fracasara, el neoliberalismo ha conseguido desarrollar tecnologías de tratamiento de datos por billones y billones de elementos y, sin embargo, esto no ha generado nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Los mayores errores de los neoliberales actuales es que los sujetos activos que de alguna manera defendían el neoliberalismo y que estaban en bancos de inversión importantes, en bancos centrales, nos encontramos en que en realidad a la cabeza de esos grandes bancos o a la cabeza de esos grandes bancos centrales había verdaderos ineptos, digamos, ostentando sus presidencias. Y no hablo de hace 20 años, hablo de 10, hablo de ahora. Nuestros bancos están desapareciendo, nuestros bancos españoles están muriendo, nuestros bancos ya no ganan dinero en España ni tampoco en ningún otro sitio, tienen que falsear los balances una y otra vez, y es porque en el fondo las personas que están al frente de esos grandes bancos los podríamos calificar tan mal como a, por ejemplo, Mariano Rajoy, un inepto total, un Tojo al frente de Comisiones Obreras, otra persona completamente inepta que no ha entendido los cambios que se producen. Pero igual que estos podemos generalizar a todo aquello que consideráis líderes de opinión o líderes, por llamarles de alguna manera, que actúan en países como España, como en Colombia, como en Chile, como en Venezuela, como en Estados Unidos, sin ir más lejos, como en Rusia, como en China, etcétera, etcétera. Estamos mal dirigidos, esta es la realidad.
Y si estamos mal dirigidos, pues las cosas no pueden ir bien aunque lo pretendamos. Hoy yo creía que era un buen día para dar algún tipo de consejos. Cómo actuar en la vida. O sea, cuando uno actúa, normalmente debería conseguir cosas. Sencillamente para que el trato con terceros o con los que tiene al lado mejore a medida que la relación se vaya incrementando. Yo siempre he considerado que cuando uno se relaciona con otro, tiene que tratar de ser eficaz, tiene que tratar de ser eficiente. La eficacia la entendería como conseguir que en esa relación las cosas mejoren a corto plazo. Eficiente, que no solo mejoren las cosas a corto plazo, sino también lo hagan a largo plazo y encima que dé resultados buenos para ambos. La relación entre personas y empresas, entre empresas y estados, entre todos en general, tienen que ser atractivas y consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando estás haciendo alguna cosa, merece la pena realizarla. Cuando haces algo por los demás, o incluso por la gente que tienes alrededor, o por ti mismo, que lo que haces en el fondo sea atractivo, que merezca la pena realizarlo. Cuando consigues que en tus acciones la eficacia, la eficiencia y la atractividad estén juntas, normalmente todo lo que haces es consistente y permite que tu entorno e incluso la humanidad en la que vives pues vaya mejor. Esta es la realidad. Los problemas para estos analfabetos que desgraciadamente hay a lo largo y ancho del mundo, al igual que hay gente muy buena gente, pero los analfabetos, cuanto más analfabeto, más pobre por descontado los resultados que puede ofrecer una aplicación. Cuanto más analfabeta es la gente, más cliquea en Twitter o en Facebook y más en el fondo da dinero a ganar a gente como Google, por ejemplo. Pero es que además, lo que dicen es estúpido, no merece la pena. O sea, es simplemente una pérdida de tiempo. Pero ahí está gente a lo largo y ancho del mundo clicando todos los días para que los jefes de Google se vayan forrando con sus clics que no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, lo de las redes, la tecnología de redes que tenemos que potenciar, es algo importante para todos. Pero no para que se pierda el tiempo, sino para que sirva para transformar el mundo de forma tal que consigamos que las cosas funcionen mejor a lo largo y ancho del continente europeo y por descontado de la Tierra. Bien, os decía que cómo se afrontan los problemas. Los problemas hay que afrontarlos con algún método, siempre hay que utilizar métodos. Y en el fondo, para poder resolver problemas o para dar solución a problemas, lo que hay que hacer es recoger los hechos más relevantes. Igual me da en el mundo de la política, que en el de la economía, que en el de una mina de uranio, que en el de una mina de carbón, que cuando se están instalando placas solares para que produzcan energía prácticamente a coste cero. Cuando tú quieres abordar problemas, se necesita nada más inteligencia. Y la inteligencia la podríamos definir como la capacidad que tienen los humanos para resolver problemas en entornos por difíciles que sean estos. O sea, que la inteligencia, digo, tiene que ser la capacidad de resolver problemas por complejos que sean estos. Y ahí es donde empezamos con la problemática en la que vivimos. En España no podemos encontrar un dirigente político inteligente, ni uno. Por falta de formación, por falta de información, porque tampoco se molestan en educarse algo más, porque tampoco son capaces de buscar algo que hoy día es relativamente sencillo porque tenemos al alcance de todo el mundo cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de método, cualquier forma de resolver problemas, cualquier forma de avanzar en lo que queráis. Esta es la realidad y por lo tanto nuestro problema es que los más ineptos de entre todos
estén al frente de gobiernos, estén al frente de sindicatos, estén al frente de bancos, estén al frente de empresas y por lo tanto al final las cosas van como van. Bien, volviendo un poquillo más cerca de nosotros. Veamos lo que pasó anoche. Anoche el debate en el Congreso de los Diputados español fue un desastre total, por llamarle de alguna manera. Pero no tanto por lo que dijo Pablo Iglesias, sino por lo que los otros dijeron o no dijeron. Un país tan indigno como para permitir que sea presidente de gobierno, un presidente corrupto, del partido más corrupto que ha habido en España a lo largo de los años, que pretenda seguir gobernando simplemente para defender a todos los procesados que los tiene a miles, y que su portavoz para más INRI nos recupere o nos rememore de la noche a la mañana lo más crudo del franquismo, nos demuestra que en el fondo en España de alguna forma hemos perdido prácticamente 70 años. Esta es la jodida realidad y nos obliga precisamente a plantar cara a ese tipo de comportamientos. Tenemos que recuperar la memoria histórica, faltaría más. Solo Camboya nos gana en muertos enterrados en cunetas que se desconocen quiénes son o que no han sido enterrados en sitios normales. Pues bien, España es el segundo país del mundo en esas condiciones. España se debe plantear seriamente hasta qué punto los presidentes de gobierno que ha tenido han actuado con honestidad y honradez o, por el contrario, han cometido delitos de todo tipo y variedad. Y, consecuentemente, España se tiene que plantear si deberíamos ser capaces de procesar a todos los jefes de gobierno que hemos tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años, menos lógicamente los fallecidos, que es un poco complicado el procesarlos en estos momentos, aunque también sería posible. Bien, esto podemos decir de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, donde un partido como el socialista va desapareciendo y muriendo a una velocidad impresionante, algo que le ha llevado unos años tras la presidencia de aquel pequeño inepto llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que jamás en la historia de España nos hubiéramos podido imaginar un tío tan inepto, pero para todo. Ya no solo para gobernar, sino para nombrar ministros, para nombrar cargos, para apoyar periódicos que luego quebraban. Jamás hemos tenido un inepto de semejantes características y, desde luego, lo mínimo que este tío debía soportar es que fuera procesado por todas las barbaridades y leyes inconstitucionales que promulgó los 4 años en los que estuvo, o mejor dicho, los 7 años en los que estuvo, que en el fondo fueron otra pérdida de tiempo para la historia de España, pues que durante su periodo toda la banca quebró, las cajas de ahorro desaparecieron y hoy día tenemos que plantearnos seriamente qué es lo que hacemos para sacar a este país adelante. Por lo tanto, el movimiento 7 Jaques, una vez más, está aquí para decir lo que hay, que tenemos que darle jaque a la monarquía, a la anterior y a la actual, a la monarquía lógicamente nombrada por Franco. Tenemos que darle jaque sencillamente porque su papel no existe. Aquí en España no tenemos una monarquía parlamentaria. Cuando realmente un partido tiene peso para poder gobernar, quiere decir, tiene mayoría absoluta suficiente, nos encontramos con que el rey no pinta absolutamente nada y consideramos sencillamente en los tiempos que corren una pérdida de tiempo que limiten sus trabajos y funciones a acudir a actos de fundaciones que no deberían haber creado nunca, porque en el fondo están conformadas por personajes de lo más corrupto de España y por lo tanto lo único que hacen es deteriorar la imagen, digamos, de la jefatura del Estado. Pero es que los partidos políticos tampoco pueden seguir en España funcionando tal como funcionan, porque han convertido España en una especie de zona de depredación. Cuando un partido político en España llega al gobierno, se considera que el Estado es suyo, que la soberanía española la administra en ellos y que pueden hacer lo que les da la gana. Y de ahí que España se haya convertido, por el régimen que tiene en buena medida, se ha convertido en el sistema político más corrupto de toda Europa, sin dudas de ninguna clase. Jaque decía
a la monarquía, a los presidentes de gobierno, jaque a los partidos políticos, jaque a la ley electoral, una ley electoral en la que los que la componen, o sea, en las que las listas electorales están compuestas por personas nombradas a dedo por los secretarios generales o los presidentes de sus partidos, eso más que una ley electoral es una ley del embudo. Una ley del embudo que en el fondo no sirve absolutamente para nada, porque esto que ninguna de las personas elegidas va a defender o representar ningún interés de ninguno de los ciudadanos. Y podríamos así seguir, como digo, 7 jaques, 7 veces, 49 medidas y cosas que hay que acabar en España con ellas, sencillamente porque España no funciona, ni ha funcionado en los últimos 40 años tras la transición. La transición española, un mantra como pocos a lo largo de la historia de la humanidad. Un mantra que decía que los españoles nos habíamos convertido en todos amigos unos de otros, que habíamos olvidado nuestras viejas rencillas, que habíamos perdonado los muertos en las puertas de los cementerios, etcétera, etcétera. Ese mantra era una farsa y solo nos queda en estos momentos tratar de recuperar un poco la dignidad y cargarnos con todas las milongas que se han ido diciendo a lo largo de los últimos 40 años. Bien, 2017, ¿cómo será? 2017, si el sentido común vuelve a los españoles, si los partidos políticos hacen más o menos lo que debieran, el 2017 debería ser un año para plantearse un proceso constituyente en España. Sobre todo pensando que el 2018, 19 y 20 pintan muy mal en el mundo, pintan pésimamente en Europa y pintan peor en el mundo. Hemos sido incapaces desde el año 2007 de resolver la crisis financiera en la que estamos metidos, heredada, por descontado, de las actuaciones del neoliberalismo salvaje que en España, por cierto, a nivel intelectual, por llamarle de alguna manera, había representantes conspicuos que una y otra vez nos decían que no había nada más maravilloso que el libre mercado que propugnaba ese liberalismo, la defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cosas que el propio neoliberalismo se ha cargado sin piedad en los últimos años. La realidad es que en estos momentos tenemos que plantearnos seriamente una pregunta. ¿El neoliberalismo como tal está muerto en estos momentos? La contestación clara es sí. ¿Podemos decir lo mismo del capitalismo? Ahí es donde, desgraciadamente, tenemos que contestar que no. El capitalismo ha cambiado muchas cosas, ha dejado de respetar cosas clave para que el capitalismo como doctrina o como sistema global pudiera seguir funcionando, pero se ha cargado cosas demasiado importantes, tan importantes como va a tener serios problemas. El neoliberalismo nos ha soltado 2 gremlins terribles. ¿Os acordáis de la película en que salen los gremlins, que el momento que se mojaban y salían del ataúd empezaban a hacer 1000 barbaridades? Pues eso es lo que ha hecho el neoliberalismo. Ha soltado 2 gremlins que hoy día no puede contener ni contendrá y que precisamente se cargarán el neoliberalismo, que son el gremlin del dinero, el gremlin de los sistemas financieros, el gremlin del dinero fiat, el dinero billetes, el dinero fiat, ese dinero que conocéis y que no está respaldado absolutamente por nada. En estos momentos el dilema del neoliberalismo es ¿qué hace para corregir todo esto, si es posible de alguna manera? Lo cierto es que no vemos por ningún lado la menor posibilidad de cambiar esto. El otro gremlin era el gremlin del mundo del trabajo. Con el mundo del trabajo ha conseguido, como decíamos, cargarse los sindicatos para siempre y ha dejado a las gentes prácticamente sin organización y coordinación de ninguna clase. Solo cuando la gente se une en mareas de todo tipo y variedad, solo cuando la gente genera movimientos de oposición al sistema actual tal como funciona, hay posibilidades de cambiar este curso de la desigualdad que ha aumentado en 10 años como no lo podíamos haber imaginado nunca. Movimientos, mareas,
Todo tipo de organizaciones de este tipo son los que sustituyen a las organizaciones industriales, a las clases obreras de las que se hablaba en los siglos XIX y XX. Pero no contemos ya con las clases obreras, no existen. No existen los sindicatos, no tienen la menor capacidad. Si subsisten es porque España es un país en que la política es una política subdesarrollada, por no decir subnormal. No tiene sentido que los políticos se apoyen en estos momentos en sindicatos y organizaciones empresariales que solo trabajan por sus viejos militantes que poco a poco van reencando hasta que terminan muriendo, con lo cual los sindicatos se quedan sin afiliados y las organizaciones empresariales más de lo mismo. Vivimos una época en que el mundo empresarial tampoco sabe afrontar los problemas que tiene porque no acaba de entender lo que está ocurriendo. Lo que es indudable es que los nuevos negocios que aparecen hoy día y que parece que tienen capacidad de generar valor son negocios de tipo colaborativo. Son negocios diferentes a los de antaño. Si todavía subsisten, por decirlo de alguna manera, empresas de servicios que utilizan, que trabajan, que subcontratan, después de haber conseguido de ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas, etcétera, contratos para, de alguna manera, darnos la luz, cuidarnos, o mejor dicho, tratar las basuras que recogen. Si todavía tenemos empresas que están utilizando por descontado depuradoras de agua que luego nos cobran, si esto existe en estos momentos todavía, es porque estamos dirigidos por verdaderos ineptos que no se dan cuenta que esto ya no tiene ni pies ni cabeza ni el menor sentido y que por lo tanto los municipios debían remunicipalizar todos estos servicios al igual que las comunidades autónomas y demás. El mundo está cambiando y las empresas no están preparadas para el cambio. Los empresarios de la noche a la mañana se han encontrado en 10 años que no saben el porqué, pero ven cómo las empresas están cayendo a millares. Y cuando nos dicen que ha crecido el empleo en el mes de septiembre, cuando nos dicen esto, lo que podemos comprobar es sencillamente que sí, que cuando hay atentados en la Costa Azul, o cuando hay atentados en Túnez o en Turquía, o en Italia, indudablemente el turismo se vuelve para España. Pero hablar de que hemos generado empleo nuevo en España es un insulto a la inteligencia. Esta es la realidad. Y ese es el gran problema que el poscapitalismo tiene, al que el poscapitalismo tiene que dar solución. Y en ello estamos, ¿sí? Amigos. Dar solución a esto es resolver por etapas algo que en estos momentos ningún gobierno ha abordado en serio. E incluso cuando ha habido algún referéndum para tomar decisiones, tampoco han sabido exactamente los mismos que votaban qué estaban votando. En estos momentos es indudable que si la gente no tiene trabajo, tanto los jóvenes como los mayores de 50 años, no nos queda más remedio que dar solución a esto y cualquier sociedad civilizada lo tiene que hacer obligatoriamente. Lo de la renta básica es algo seguramente imposible, sencillamente porque genera más problemas que soluciones crea. Pero, sin embargo, lo que es un impuesto negativo sobre la renta de personas físicas sí que podría ayudarnos a resolver los problemas de desigualdad que existen en estos momentos en España, con ese 1,5 millones de familias en los que no trabaja nadie, y esos casi 1 millón de jóvenes que tampoco encuentran trabajo por ningún lado. A esa gente le tenemos que resolver la papeleta y solo la podemos resolver en España y en otros países que tengan un sistema fiscal mínimamente desarrollado. Podemos ayudarles precisamente porque ese impuesto negativo de la renta en realidad servirá precisamente para pagar lo que necesitan para tener una vida digna en la que puedan tener un techo para dormir, una alimentación adecuada y, por descontado, la ropa que se necesitan para vestir. El sistema español, con todos sus defectos, puede resolver esto. Esta es la realidad de lo que nos trae, de alguna manera, las medidas desarrolladas por el neoliberalismo en los últimos tiempos.
nos ha dejado grandes problemas. Nos ha cambiado el clima, tenemos que parar eso. Tenemos que acabar ya con las energías fósiles que emiten anhídrido carbónico en la atmósfera o óxidos de nitrógeno. Tenemos que acabar con eso. Y por suerte, la tecnología que tenemos en estos momentos nos lo permite. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es potenciar definitivamente las energías renovables, especialmente las solares por encima de todas, y en segunda dimensión, las eólicas e incluso las hidráulicas, porque con ellas prácticamente podemos resolver los problemas que tenemos y no hacer emisiones contaminantes a la atmósfera. Tenemos grandes problemas migratorios en el mundo, porque hasta ahora el capitalismo solo sirve para eso, para a través de guerra tratar de conseguir fines económicos. Lo que ha ocurrido en Oriente Medio, lo que está ocurriendo en estos momentos, es inconcebible. Las movidas de Estados Unidos por el mar de la China son inconcebibles. Estados Unidos tiene que admitir en estos momentos que ya no es un imperio, que sigue siendo seguramente la potencia con mayor capacidad de ataque y defensa de la historia, pero en estos momentos no puede regir los destinos del mundo y por lo tanto tiene que asumirlos seriamente. El mayor problema que tenemos en estos momentos de crisis total del capitalismo es que siempre existe la tentación de utilizar las guerras locales o mundiales para resolver los problemas económicos. Y en este momento sencillamente creemos que ni es necesario ni tenemos por qué consentirlo. Bien, os he dicho al principio que teníamos que tener muy clarito que no es precisamente la inteligencia lo que prima en el capitalismo ni en el neoliberalismo. Ni prima la inteligencia a las cabezas de los sindicatos ni de las organizaciones empresariales, ni prima la inteligencia al frente de los partidos políticos o de los gobiernos de Europa. Si todo va tan mal, si Europa se hunde a una velocidad que impresiona, es sencillamente porque la inteligencia ha desaparecido de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, ha desaparecido del Parlamento Europeo y solo vemos vividores, igual aquí en España que en todas las partes de Europa, incluso en Estados Unidos, que en el fondo ya no resuelven los problemas que tenemos los ciudadanos. Los partidos políticos como instituciones casi no tienen sentido en estos momentos, no funcionan, no operan. En España ha sido un desastre total. Tenemos que ir pensando cómo reorganizamos la vida política en este país y movimientos como el 7 Jaques valen no solo para España, sino que valen perfectamente para países como China, para países como Francia, como Reino Unido, como Colombia, como Brasil, como México, etc. Si nos vamos dando cuenta de que por ahí van los tiros, lo que tenemos que hacer es facilitar y profundizar y apoyar todo aquello que nos lleva hacia el poscapitalismo, que en el fondo es otro mundo completamente distinto en que las cadenas de valor del pasado ya no operan ni pueden funcionar. No me voy a extender más para no llegar casi a una hora, pero seguiremos hablando de esto, como digo, del poscapitalismo que tiene sentido, de ese movimiento 7 Jaques que, insisto, puede servir para potenciar el poscapitalismo en cualquier rincón del mundo y, en el fondo, para plantear y evitar que destruyamos el planeta antes de tiempo. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, harto de los políticos que pululan por la Moncloa y por España, saludos a todos, amigos.